Capítulo 1. El despertar interior. Escucha con atención. Hay un momento en la vida en el que uno se da cuenta de que la mayor batalla no se libra afuera, entre las circunstancias, las personas, los sistemas o las oportunidades, sino que se libra dentro de uno mismo. Es allí, en el silencio de tu mente y en lo profundo de tu corazón, donde realmente decides si te conviertes en el arquitecto de tu destino o en un simple espectador de lo que otros construyen. Y es precisamente en ese instante de claridad donde comienzas a comprender que la verdadera inteligencia no es solo acumular conocimientos, no es solo dominar datos o teorías, la verdadera inteligencia es la inteligencia emocional, la capacidad de gobernarte a ti mismo, de leer el pulso invisible de las emociones, de responder al mundo con equilibrio en lugar de reaccionar con caos. Piensa en esto, el ser humano ha conquistado montañas, ha domado mares, ha creado máquinas que vuelan, ha enviado su curiosidad más allá de las estrellas, pero aún así, muchos no saben manejar un simple momento de ira, una palabra de crítica, un rechazo inesperado. Vivimos en una era de avances incomparables, sin embargo, somos más frágiles emocionalmente que nunca. ¿Qué nos dice esto? Que la evolución verdadera no es externa, es interna. No necesitas mirar lejos para encontrar pruebas de que quienes cambian la historia no son los más fuertes ni los más inteligentes en el sentido técnico de la palabra, sino los que saben manejar su mundo interior. Abraham Lincoln, en medio de una nación desgarrada por la guerra civil, no solo enfrentó ejércitos, enfrentó algo más difícil, su propia soledad, sus propios miedos, la presión insoportable de decidir el destino de millones. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación, fracasó en más de un negocio, pero mantuvo su visión intacta cuando cualquier otra persona habría renunciado. Henry Ford no inventó el automóvil, pero fue quien cambió el mundo porque entendió que no se trataba solo de tecnología, sino de las emociones humanas que deseaban libertad. Lo que los unía a todos no era la ausencia de obstáculos, sino la habilidad de sentir profundamente, interpretar lo que sentían y transformarlo en acción creadora. Y aquí es donde comenzamos este viaje. Dominar la inteligencia emocional no es reprimir lo que sientes ni convertirte en un robot frío e indiferente, es comprender que tus emociones son señales, no cadenas. Es saber que la ira puede ser una chispa para la justicia si la guías, que el miedo puede ser un mapa hacia lo que realmente importa si lo escuchas, que la tristeza puede ser un espacio para la reflexión y el renacimiento si la atraviesas con conciencia. Es aprender a estar contigo mismo sin huir, a observar lo que pasa en tu mente como quien observa el cielo, con calma, sin identificarte con cada nube que pasa. Imagina que tu mente es un océano. La mayoría vive en la superficie, arrastrada por las olas de la emoción, gritando cuando hay tormenta, celebrando cuando hay calma, pero siempre sin control. Pocos aprenden a sumergirse y a descubrir que en las profundidades el mar siempre está en paz. Ese es el poder que estamos despertando aquí, la capacidad de ir más allá de las olas, más allá de la reactividad, más allá del ruido, hacia un estado en el que tú decides cómo responder. Y desde ahí, desde esa serenidad activa, se construye todo lo demás. Porque no te equivoques, dominar tus emociones no es un fin en sí mismo. Es la base para dominar tus relaciones, tus decisiones, tus oportunidades. Cuando sabes quién eres y qué sientes, dejas de proyectar tus inseguridades en los demás. Cuando aprendes a escuchar sin que tu ego interfiera, puedes entender realmente a las personas. Cuando desarrollas la templanza para no reaccionar impulsivamente, te vuelves confiable, y la confianza es la moneda más valiosa en cualquier relación humana. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo donde las habilidades técnicas cambian cada año, pero las habilidades humanas siguen siendo las mismas. Puedes ser un genio en tu campo, pero si no sabes comunicarte, inspirar, colaborar y manejar los conflictos, siempre habrá un límite invisible a lo lejos. ¿Y sabes qué es lo más paradójico? Que estas habilidades no dependen de tu origen, de tu dinero, de tu suerte. Dependen de tu voluntad de conocerte y de cultivar tu mundo interior. En este instante, quiero que recuerdes un momento en el que perdiste el control de ti mismo. Quizá fue un arranque de ira, una palabra que dijiste y de la que luego te arrepentiste, un miedo que te paralizó, una crítica que te hirió más de lo que querías admitir. ¿Lo recuerdas?
Ahora quiero que imagines qué habría pasado si en ese momento hubieras tenido la claridad para detenerte, respirar, observar y responder desde la calma. ¿Cuánto dolor te habrías ahorrado? ¿Cuánto mejor habría sido el resultado? Esa es la diferencia entre vivir a merced de las emociones y vivir guiando las emociones. Pero también piensa en el otro lado. Recuerda un momento en el que lograste mantener la calma en medio del caos, un momento en el que escuchaste de verdad a alguien en lugar de juzgarlo, un momento en el que elegiste actuar con empatía en lugar de reaccionar con orgullo. ¿Qué sentiste? ¿Cómo cambió la situación? Eso es la prueba de que dentro de ti ya existe esa capacidad. No es algo ajeno que debas adquirir de afuera, es algo que debes despertar, fortalecer y llevar a su máximo potencial. Déjame decirte algo con absoluta claridad, no hay liderazgo sin inteligencia emocional. Ningún gran líder ha guiado a otros sin antes aprender a guiarse a sí mismo. No hay relaciones profundas sin habilidades sociales. Ninguna conexión verdadera se construye sin la capacidad de ver y sentir al otro más allá de las palabras. Y no hay éxito sostenido sin equilibrio interno, porque incluso si alcanzas la cima sin él, caerás por no saber manejar el peso de lo que lograste. En este viaje vamos a recorrer los caminos del autoconocimiento, de la autorregulación, de la empatía, de la comunicación auténtica, de la conexión social consciente. Pero no lo haremos como quien estudia un libro de teoría, lo haremos como quien se mira al espejo, sin miedo, se atreve a ver lo que siempre ha estado ahí. Porque dominar la inteligencia emocional y las habilidades sociales no es aprender algo nuevo, es recordar lo que siempre supiste pero habías olvidado entre las prisas, las distracciones y las máscaras que te obligaron a llevar. Piensa en figuras como Mahatma Gandhi. Su fuerza no provenía de la violencia ni del poder material, sino de su capacidad de tocar el corazón de millones porque él mismo había aprendido a gobernar su mente. Piensa en Eleanor Roosevelt, que transformó su timidez y su inseguridad en un profundo compromiso por entender y servir a los demás, convirtiéndose en una de las voces más influyentes de su tiempo. Piensa en Steve Jobs, cuya genialidad técnica no habría cambiado el mundo si no hubiera sabido también inspirar una visión en otros, mover emociones, despertar deseos. Todos ellos comprendieron que el verdadero motor del cambio es humano, no técnico. Capítulo 2. La mente como territorio y las creencias como arquitectura del ser. La verdadera conquista de la inteligencia emocional comienza mucho antes de aprender a manejar las emociones en el instante presente, empieza en un territorio invisible, silencioso y poderoso, la mente. Porque la mente es como una tierra fértil que, dependiendo de lo que plantes, te devuelve flores o espinas. Cada pensamiento que permites, cada historia que te repites, cada creencia que aceptas sin cuestionar, se convierte en el fundamento sobre el cual construyes tu identidad, tus decisiones y, finalmente, tu destino. Es aquí donde comprendemos que no somos tanto lo que nos sucede, sino lo que creemos sobre lo que nos sucede. Y es aquí donde se revela la verdad que a muchos incomoda: no puedes dominar tus emociones si no cuestionas las ideas que las generan, porque toda emoción nace de una interpretación, de un significado que le das a lo que ocurre. Piensa en esto: dos personas pueden vivir la misma experiencia y reaccionar de maneras completamente opuestas. Una recibe una crítica y se derrumba, otra recibe la misma crítica y la utiliza como impulso para mejorar. Una pierde un empleo y siente que es el final, otra ve en la misma pérdida una puerta a nuevas oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que determina la emoción no es el hecho en sí, sino la narrativa interna que cada uno lleva consigo. Si crees que el fracaso te define, cada tropiezo será una herida. Si crees que el fracaso te enseña, cada tropiezo será una lección. Esas narrativas son las que moldean tu mundo interior. Y aquí está el núcleo: las creencias son como lentes invisibles que colorean tu percepción. Si llevas lentes oscuros, todo te parece sombrío; si llevas lentes claros, todo parece posible. La mayoría de las personas nunca se detiene a cuestionar de dónde vienen esos lentes. Han heredado ideas de su familia, de la cultura, de las experiencias de la infancia, y viven reaccionando a ellas sin darse cuenta. Si desde niño te hicieron sentir que no eras suficiente, es probable que ahora busques validación en cada mirada. Si te enseñaron que el mundo es peligroso, vivirás con miedo incluso cuando no haya amenaza real. Y si creciste creyendo que tus emociones eran una debilidad,
las reprimirás hasta que exploten. Por eso, el primer gran paso para dominar la inteligencia emocional es despertar la conciencia de tus propias creencias. Pregúntate, ¿qué pienso realmente sobre mí mismo cuando nadie me escucha? ¿Creo que merezco amor, respeto, oportunidades? ¿O en el fondo sigo cargando voces que me dicen que no soy suficiente? ¿Qué pienso sobre los demás? ¿Confío en la bondad humana o vivo esperando que todos me traicionen? ¿Qué pienso sobre la vida? ¿La veo como una batalla constante o como un terreno fértil para crecer? Cada una de esas respuestas crea un marco emocional que define cómo interpretas cada momento. Mira a los grandes visionarios de la historia. ¿Qué tenían en común? No creencias limitantes, sino creencias expansivas. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla, pero no interpretaba cada fallo como una derrota, sino como un paso hacia el éxito. Para él, cada error era una nueva forma de aprender. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Esa frase, tan simple, encierra una verdad brutal. Tus creencias son profecías que se cumplen a sí mismas. Si crees que no puedes, ni siquiera intentarás. Si crees que puedes, tu mente encontrará caminos que otros no ven. Lo mismo sucede en el terreno social. Si crees que la gente es fría e indiferente, verás frialdad e indiferencia en cada gesto. Si crees que todos son egoístas, interpretarás cada acción con sospecha. Pero si eliges creer que detrás de cada persona hay una historia y una necesidad, tu mirada será más empática y las personas responderán a esa empatía. Esto no significa ser ingenuo, significa ser consciente de que tu visión del mundo condiciona tu experiencia en él. Ahora pregúntate, ¿qué historias te sigues contando a ti mismo? Porque cada emoción recurrente está sostenida por una historia repetida. Si siempre sientes ansiedad social, probablemente te estás contando la historia de que serás juzgado, rechazado o ridiculizado. Si siempre sientes resentimiento, quizá te repites la historia de que el mundo te debe algo. Si siempre sientes inseguridad, tal vez la historia es que tu valor depende de la aprobación externa. Y mientras esas historias sigan ahí, tus emociones seguirán obedeciendo a ese guión. Por eso es necesario reescribir el guión. Y no se trata de repetir frases positivas sin sentido como quien pone parches sobre una herida abierta. Se trata de reconocer primero las voces internas y luego cuestionarlas con la verdad. Si una voz dice, no eres suficiente, pregúntale, ¿de dónde viene eso? ¿De quién heredé esa idea? ¿Tiene sentido seguir creyéndola ahora? Si una voz dice, todos te van a traicionar, reflexiona, ¿realmente todos? ¿O solo algunos episodios del pasado me hicieron generalizar? Cuando empiezas a cuestionar, las creencias pierden poder. Aquí es donde surge una fuerza nueva. Cuando limpias tu mente de ideas obsoletas, aparece un espacio para crear creencias conscientes, creencias elegidas. Puedes decidir creer que eres capaz de aprender lo que sea necesario. Puedes decidir creer que los errores son maestros, no enemigos. Puedes decidir creer que siempre hay algo valioso que aportar en cualquier relación. Estas nuevas creencias no son ilusiones, son marcos mentales que te preparan para responder mejor a la realidad. Imagina por un momento lo que pasaría si cambiaras solo una creencia fundamental. Por ejemplo, si dejaras de pensar no puedo manejar esto y la reemplazaras por puedo encontrar una forma de manejarlo. Automáticamente tu emoción cambiaría, del miedo pasas a la curiosidad, de la parálisis pasas a la acción. Lo mismo con lo social, si en lugar de pensar seguro que no le importo a nadie decides creer quizá esta persona también quiere conectar pero no sabe cómo, te acercarías con más apertura y esa apertura genera conexión. Esto es algo que los grandes líderes sociales comprenden. Eleanor Roosevelt, que fue una mujer profundamente tímida en su juventud, transformó esa creencia limitante en la convicción de que podía usar su voz para defender a quienes no tenían voz. Gandhi, en lugar de creer que la violencia era la única respuesta al Imperio británico, eligió creer en la fuerza de la resistencia pacífica, y esa creencia cambió la historia de una nación. No es que la realidad les diera todas las condiciones favorables, es que sus creencias les dieron el coraje de actuar de forma distinta. Pero aquí viene una verdad incómoda, cambiar creencias no es fácil.
Porque están profundamente ancladas a tu identidad, porque las has repetido tantas veces que las confundes con la realidad. Sin embargo, no hay transformación emocional sin transformación mental. Puedes aprender técnicas de respiración para calmarte, puedes evitar ciertas situaciones para no disparar tus emociones, pero si no cambias la raíz, las ideas que alimentan esas emociones, siempre volverás al mismo punto. Por eso, cada día debe convertirse en un entrenamiento mental. Observa tus pensamientos como quien observa el tráfico desde un puente. No te identifiques con cada uno, solo míralos pasar. Pregúntate, ¿esto que pienso me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? ¿Este pensamiento me empodera o me encadena? Y si te encadena, cámbialo, aunque al principio parezca forzado. La mente es maleable. Capítulo 3. Claridad y visión interior, el faro de la inteligencia emocional y social. Cuando ya has comenzado a deshacerte de las creencias que te limitan y empiezas a sembrar ideas que expanden tu percepción, surge una pregunta inevitable que retumba como un eco profundo. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Qué quiero construir con esta nueva forma de ver y sentir? Porque dominar tus emociones y tus relaciones no tiene sentido si no tienes un rumbo claro, si no sabes qué puerto quieres alcanzar. La claridad es el faro que evita que tu barco interior se pierda en la niebla de las distracciones, de las opiniones ajenas, de las emociones pasajeras. Sin claridad, cualquier camino parece correcto, pero ninguno te lleva a ningún sitio. Sin claridad, las emociones terminan manejándote porque no hay un propósito que las ordene. Y sin claridad, las habilidades sociales se convierten en estrategias vacías, sin dirección, sin alma. Piensa en esto, la mente humana es como un río. Si no tiene cauce, se desborda y destruye todo a su paso. Pero cuando el río tiene dirección, se convierte en fuerza que genera vida. Tus emociones funcionan igual. Si no sabes hacia dónde vas, cualquier sentimiento fuerte puede arrastrarte, cualquier crítica puede desviarte, cualquier tentación puede detenerte. Pero cuando tienes visión, cuando dentro de ti hay una imagen clara de lo que quieres crear y de quién quieres ser, las emociones dejan de ser dueñas de ti y se convierten en energía que te impulsa. La claridad no es solo saber lo que quieres lograr, es entender por qué lo quieres. Es ir más allá de los deseos superficiales que cambian cada semana y conectar con aquello que realmente te da sentido. Walt Disney no se levantaba cada día para hacer dibujos, él tenía una visión: crear mundos que despertaran la imaginación de millones. Abraham Lincoln no luchaba solo por ganar una guerra, su claridad era preservar la unión de una nación y liberar a los oprimidos. Steve Jobs no quería solo fabricar teléfonos, su visión era poner herramientas en las manos de las personas para que pudieran cambiar su propio mundo. Esa claridad era lo que los sostenía cuando todo parecía perdido, cuando las críticas llovían, cuando los fracasos amenazaban con destruirlo todo. Y aquí surge una verdad que pocos quieren enfrentar: la mayoría no vive con claridad. La mayoría se mueve como hojas en el viento, reaccionando a lo que pasa, persiguiendo lo que otros dicen que es importante, saltando de una meta a otra sin preguntarse si esas metas realmente son suyas. ¿Y sabes cómo lo notas? Lo notas en la falta de paz. Lo notas en la sensación constante de vacío aunque consigan cosas. Lo notas en la inestabilidad emocional que se activa con cada pequeño obstáculo. Porque cuando no hay claridad, cualquier cosa te saca de equilibrio. Pero cuando sabes con exactitud qué es lo que quieres construir, todo cambia. De repente, las críticas dejan de doler tanto porque no definen tu rumbo. Los fracasos dejan de ser finales y se convierten en lecciones. Las emociones intensas, incluso las negativas, dejan de ser amenazas y se transforman en mensajes que te ayudan a ajustar tu camino. La claridad te da un eje interno. Es como un ancla en medio de la tormenta. ¿Cómo se construye esa claridad? No con prisas, no con listas de deseos superficiales, sino con introspección profunda. Debes atreverte a hacer las preguntas que más miedo dan. ¿Qué es lo que realmente me importa más allá de lo que esperan de mí? ¿Qué tipo de persona quiero ser en el mundo, no solo qué cosas quiero tener? ¿Qué quiero que quede después de mí? Y cuando hagas esas preguntas, no busques respuestas inmediatas. Escucha en silencio. A veces, la visión llega como un destello. Otras veces llega lentamente, como un amanecer que empieza con sombras y termina iluminando todo.
Una vez que tienes una idea, aunque sea pequeña, de hacia dónde vas, necesitas traducirla en imágenes claras. La mente trabaja con imágenes, no con conceptos abstractos. Si dices, quiero ser feliz, es demasiado vago. Pero si cierras los ojos e imaginas exactamente cómo sería tu vida en equilibrio, cómo se vería un día ideal, cómo te sentirías al despertar cada mañana con propósito, entonces tu mente empieza a trabajar para crear esa realidad. La visión se vuelve tangible, y cuando es tangible, tus emociones y tus acciones empiezan a alinearse con ella casi de forma automática. La claridad no solo te guía a ti, también guía cómo te relacionas con los demás. Cuando no tienes claro quién eres y qué quieres, te vuelves dependiente de la aprobación externa. Te adaptas demasiado, dices que sí cuando quieres decir no, te dejas llevar por las opiniones porque no tienes un filtro interno. Pero cuando tu visión es clara, puedes interactuar con las personas desde un lugar de autenticidad. Sabes cuándo colaborar y cuándo poner límites. Sabes a quién acercarte y a quién dejar ir. Sabes cuándo escuchar y cuándo defender tu posición. Y aquí surge un poder silencioso, las personas sienten cuando alguien tiene claridad. Se percibe en su forma de hablar, en su postura, en su mirada. Es como una calma magnética. No necesitan imponerse ni demostrar nada porque su dirección es evidente. Esa claridad genera respeto sin necesidad de exigirlo. Por eso los verdaderos líderes no siempre son los que hablan más alto, son los que saben exactamente hacia dónde van, y esa certeza inspira confianza en los demás. Pero no confundas claridad con rigidez. Tener una visión no significa que nunca ajustes el rumbo. Significa que tienes un norte, pero estás dispuesto a adaptarte a las circunstancias sin perder el sentido. Piensa en los grandes exploradores. Sabían cuál era su destino final, pero en el camino tenían que sortear tormentas, desvíos, peligros. La visión era la guía, pero la flexibilidad era la herramienta. En la inteligencia emocional pasa lo mismo. Tienes claro quién quieres ser, pero aceptas que habrá momentos en que debas recalibrar tu forma de llegar ahí. La claridad también es fundamental para manejar emociones intensas. Por ejemplo, cuando sientes ira, pregúntate, ¿esto me aleja o me acerca a la persona que quiero ser? Cuando sientes miedo, pregúntate, ¿este miedo protege algo valioso o me limita sin razón? Cuando sientes tristeza, pregúntate, ¿qué está tratando de mostrarme esta emoción sobre lo que realmente me importa? Cuando tienes visión, las emociones dejan de ser enemigos y se convierten en brújulas que te muestran dónde necesitas trabajar más. Lo mismo ocurre en las habilidades sociales. Si no tienes claridad sobre lo que valoras en tus relaciones, terminarás atrapado en dinámicas tóxicas. Si no sabes qué tipo de conexiones quieres cultivar, terminarás rodeado de personas que drenan tu energía. Pero si tienes claro que buscas autenticidad, respeto, crecimiento mutuo, comenzarás a reconocer de inmediato quién vibra en esa frecuencia y quién no. Y entonces tu tiempo y tu energía se invierten de forma más sabia. Ahora, quiero que imagines algo, imagina que te despiertas mañana y tienes una visión nítida de tu vida ideal. Sabes exactamente qué tipo de persona quieres ser, qué tipo de relaciones quieres construir, qué impacto quieres dejar. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué decisiones tomarías sin dudar? Esa sensación de certeza es lo que la claridad genera. No significa que todo sea fácil, pero significa que cada paso tiene sentido. Y cuando cada paso tiene sentido, la vida deja de sentirse como una carga y se convierte en una obra que estás creando. Capítulo 4. Propósito y disciplina, el combustible que transforma la claridad en acción sostenida. Cuando la claridad se enciende en tu interior, cuando por fin vislumbras con nitidez quién eres y hacia dónde quieres ir, algo poderoso ocurre, sientes una chispa de motivación, una energía que te impulsa a dar los primeros pasos. Pero escucha bien, porque aquí está uno de los secretos más ignorados, esa chispa no es suficiente para sostener un viaje largo. La claridad te muestra el mapa, pero no te lleva por el camino. Para convertir la visión en realidad, para que tus emociones y tus habilidades sociales se conviertan en motores de cambio y no solo en conceptos hermosos, necesitas dos fuerzas que son inseparables, el propósito, que es el porqué profundo detrás de cada acción, y la disciplina, que es la capacidad de avanzar incluso cuando la emoción inicial desaparece.
incluso cuando las circunstancias no acompañan. El propósito es lo que le da sentido a tu esfuerzo. Es más que una meta, es el significado que sostiene tus pasos cuando todo lo demás falla. Sin propósito, incluso el logro más grande se siente vacío. Con propósito, incluso el sacrificio más duro se vuelve ligero. Piensa en los grandes movimientos de la historia. Martin Luther King no arriesgó su vida solo por cambiar leyes, lo hizo porque su propósito era elevar la dignidad de todo un pueblo. Marie Curie no soportó años de incomodidad en un laboratorio improvisado solo por ambición personal, sino por el propósito de expandir el conocimiento humano para aliviar el sufrimiento. Cada vez que veas a alguien que ha hecho algo extraordinario, detrás siempre encontrarás un propósito tan grande que superaba sus miedos, sus dudas y sus limitaciones. Y es aquí donde muchos se pierden, porque confunden metas con propósito. Una meta puede ser conseguir un ascenso, aprender un idioma, mejorar una relación. Todo eso está bien, pero son estaciones en el camino. El propósito es la razón por la que esas metas importan. Es el hilo invisible que conecta todas tus acciones en algo más grande que tú mismo. Cuando descubres ese hilo, tu vida deja de sentirse fragmentada. Cada cosa que haces, por pequeña que sea, tiene un lugar en el mosaico de tu historia. ¿Cómo encuentras tu propósito? No es algo que te den otros, es algo que emerges de escuchar lo más profundo de tu ser. Pregúntate, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Qué injusticias no puedo ignorar? ¿Qué contribución, por pequeña que sea, quiero dejar en el mundo? No esperes que la respuesta sea perfecta o definitiva desde el primer momento, a veces el propósito se revela caminando, explorando, probando. Pero una vez que sientas aunque sea una chispa de esa dirección, protégela, aliméntala, porque será tu ancla en los días difíciles. Ahora bien, una vez que el propósito te da la fuerza interior para levantarte, necesitas algo aún más terrenal para avanzar, la disciplina. Porque no importa cuán inspiradora sea tu visión, habrá días en que no sentirás ganas. Habrá días en que la emoción se apagará, en que las distracciones te llamarán, en que las emociones negativas intentarán desviarte. Si dependes solo de la motivación momentánea, fracasarás. La motivación es como el fuego de una chispa, la disciplina es como el fuego de una llama constante que sigue ardiendo aunque sople el viento. La disciplina no es un castigo, como muchos creen. Es una forma de respeto hacia ti mismo. Es decirte, me importa tanto este propósito que voy a ser constante aunque sea incómodo, aunque no sea glamuroso, aunque nadie lo vea. La disciplina no siempre es grandiosa, a veces es tan simple como elegir una conversación difícil en lugar de evitarla, como escuchar con paciencia cuando tu impulso es reaccionar, como dedicar cada día unos minutos a reflexionar antes de responder al mundo. Pero esos actos pequeños, repetidos, son los que construyen un carácter inquebrantable. Mira a Thomas Edison. Fracasó más de 1000 veces antes de lograr una bombilla funcional. ¿Crees que cada mañana despertaba lleno de motivación? No. Lo que lo sostuvo no fue la emoción momentánea, fue la disciplina de seguir probando, la convicción de que cada intento lo acercaba a la solución. Mira a Nelson Mandela, 27 años en prisión. No era solo propósito lo que lo mantenía firme, era la disciplina de mantener su mente clara, su corazón sin odio, día tras día, año tras año. La disciplina es la traducción práctica del propósito. Sin disciplina, el propósito se queda en sueños. Y aquí hay algo importante para tu inteligencia emocional, la disciplina te ayuda a no ser esclavo de tus estados de ánimo. Porque ser emocionalmente inteligente no significa esperar siempre a sentirte bien para actuar, significa saber que puedes actuar correctamente incluso cuando no te sientes bien. Significa elegir la respuesta más alineada con tu propósito aunque la emoción quiera arrastrarte a otro lado. Esa es la verdadera libertad emocional, no necesitar que las circunstancias sean perfectas para avanzar. La disciplina también transforma tu vida social. Piensa en tus relaciones, muchas se rompen no por grandes traiciones, sino por falta de disciplina emocional. Falta la disciplina de escuchar cuando no te apetece, la disciplina de comunicarte con respeto incluso cuando estás frustrado, la disciplina de mantenerte presente en lugar de huir cuando las cosas se ponen difíciles. Las conexiones auténticas no se construyen con impulsos,
Se construyen con acciones repetidas que demuestran compromiso. Y aquí llegamos a un punto clave: propósito y disciplina no son opuestos, se alimentan mutuamente. El propósito te recuerda por qué empezaste, y la disciplina te asegura que no abandones cuando sea difícil. Cada vez que actúas con disciplina, refuerzas tu propósito; cada vez que recuerdas tu propósito, renuevas tu disciplina. Este ciclo es lo que permite que las personas trasciendan más allá de lo común. Ahora, quiero que te imagines en un día cualquiera, de esos en los que no hay glamour, en los que no hay aplausos, en los que todo parece rutinario. Imagínate ahí, haciendo lo correcto aunque nadie te vea, avanzando un poco más en tu desarrollo emocional aunque nadie lo celebre. Ese es el verdadero terreno donde se forja el carácter. Y cada uno de esos días aparentemente insignificantes, acumulados, crean una transformación que un día otros verán como de la noche a la mañana. Pero tú sabrás la verdad: no fue de la noche a la mañana, fue cada mañana, cada decisión, cada momento de disciplina. Muchos buscan atajos para el dominio emocional y social. Quieren trucos para gustar a todos, técnicas rápidas para no sentir dolor, métodos express para influir sin trabajar en ellos mismos. Pero los atajos siempre pasan factura. Lo que es auténtico requiere tiempo, requiere repetición, requiere paciencia. Por eso, quienes realmente dominan sus emociones y sus relaciones no son los más rápidos, sino los más constantes. Capítulo 5. La acción consciente y la resiliencia, pilares para superar la adversidad emocional y social. Cuando el propósito y la disciplina han echado raíces en ti, comienzas a experimentar algo distinto a la simple motivación momentánea, una quietud interior que te permite actuar con una fuerza más profunda y sostenida. Pero es inevitable que, en el camino, aparezcan obstáculos. Siempre aparecerán. Porque ningún viaje de crecimiento auténtico está libre de pruebas, de adversidad, de momentos en los que parece que todo conspira para detenerte. Es ahí donde la inteligencia emocional y social revela su verdadera esencia. No se trata de brillar cuando todo es fácil, se trata de mantener tu luz cuando las sombras son más densas, de avanzar cuando cada parte de ti quiere rendirse. Y para eso, necesitas dos pilares inseparables: la acción consciente y la resiliencia. La acción consciente es el antídoto contra la parálisis. Es la capacidad de moverte aunque el miedo te susurre que no puedes, pero hacerlo desde un lugar de claridad y no de impulso ciego. Muchas personas confunden acción con simple movimiento. Se agitan, reaccionan, corren de un lado a otro, pero no avanzan realmente porque no han reflexionado sobre el porqué de sus actos. La acción consciente, en cambio, es deliberada. No es apresurada, pero tampoco se detiene por indecisión. Es el punto medio entre la pasividad y la impulsividad. Cuando actúas conscientemente, cada decisión, por pequeña que sea, está alineada con tu propósito, con tu visión, con tus valores. Piensa en alguien enfrentando un conflicto social intenso. Una persona sin inteligencia emocional reacciona de inmediato, grita, acusa, se defiende, empeorando la situación. Pero alguien que practica la acción consciente observa primero. Respira. Evalúa qué emoción siente y por qué. Escucha a la otra parte no para responder de inmediato, sino para entender. Y luego habla, no desde la herida, sino desde la claridad. Esa acción, aparentemente simple, cambia todo el curso de la interacción. La acción consciente es como un arte, te obliga a pausar, a sentir, a elegir, en lugar de ser arrastrado por la corriente del momento. Lo mismo ocurre con las decisiones importantes en tu vida. Hay quienes las toman para huir del miedo, otros para complacer a otros, y algunos porque simplemente siguen la inercia. Pero cuando actúas conscientemente, ya no te mueves por la presión externa, sino por la dirección interna. Y eso cambia la calidad de tus resultados, pero sobre todo, cambia la paz que sientes con tus elecciones. Porque la acción consciente no siempre te lleva por el camino más fácil, pero siempre te lleva por el camino más auténtico. Sin embargo, incluso cuando actúas con conciencia, no siempre obtendrás los resultados que esperas. Habrá fracasos. Habrá errores. Habrá personas que no respondan como imaginaste. Y es aquí donde entra la resiliencia, ese músculo invisible que te permite absorber los golpes sin romperte,
que te permite doblarte como el bambú ante la tormenta pero volver a levantarte cuando el viento pasa. La resiliencia no es frialdad ni indiferencia, es la capacidad de sentir plenamente la dificultad sin quedarte atrapado en ella, de aprender de la caída y transformarla en un trampolín. Mira la historia de personas como Oprah Winfrey, que enfrentó rechazo, humillaciones y heridas profundas en su infancia. Lo fácil habría sido dejarse consumir por el resentimiento o por la autocompasión. Pero su resiliencia la llevó a convertir su dolor en empatía, su historia en una plataforma para inspirar a millones. O piensa en Viktor Frankl, en los campos de concentración nazis. Todo a su alrededor le decía que no había esperanza, pero él eligió encontrar sentido incluso en el sufrimiento. La resiliencia no es negar la realidad, es mirarla de frente y aún así decidir que no tendrá la última palabra sobre ti. La resiliencia emocional es clave también en las relaciones. Porque inevitablemente, habrá malentendidos, habrá decepciones, habrá momentos en que alguien te hiera, consciente o inconscientemente. Si no eres resiliente, cada herida se convierte en una cicatriz que condiciona tu capacidad de conectar de nuevo. Terminas aislándote, protegiéndote demasiado, cerrándote. Pero si eres resiliente, aprendes a procesar el dolor, a comunicarte, a perdonar sin ingenuidad, a seguir construyendo vínculos sin permitir que el pasado te robe el futuro. Esa es una forma avanzada de inteligencia social, saber sostener las conexiones incluso en la incomodidad. Ahora, ¿cómo se cultivan la acción consciente y la resiliencia en la práctica? Empieza por entrenarte en los momentos pequeños, porque esos son los que forjan los grandes. Cada vez que sientas una emoción intensa, no reacciones de inmediato. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué siento realmente? ¿Qué necesito ahora? ¿Qué resultado quiero a largo plazo con esta acción? Esa simple pausa crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio nace tu libertad. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural, y descubrirás que ya no eres esclavo de tus impulsos. Para la resiliencia, el entrenamiento es distinto pero igual de profundo. Es aceptar que la vida siempre tendrá incertidumbre, que habrá cosas que no puedes controlar, pero elegir enfocarte en lo que sí depende de ti, tu actitud, tu interpretación, tus acciones. Es recordarte que cada fracaso trae consigo una semilla de aprendizaje si tienes la humildad de buscarla. Es mantener la fe en tu capacidad de reconstruir incluso cuando parece que todo se ha perdido. Resiliencia es saber que puedes sentir dolor y aún así seguir avanzando. Ambas, acción consciente y resiliencia, se alimentan mutuamente. Cuando actúas con conciencia, reduces los errores impulsivos que generan sufrimiento innecesario, y eso fortalece tu resiliencia. Y cuando eres resiliente, no temes tanto actuar conscientemente, porque sabes que incluso si fallas, tendrás la fuerza para levantarte. Este ciclo es lo que te permite navegar la complejidad de las emociones humanas y las relaciones sociales sin perderte en ellas. Piensa en las dinámicas sociales más difíciles, un conflicto en el trabajo, una discusión familiar, un desacuerdo en una amistad. En cada una de esas situaciones, tienes dos opciones: reaccionar desde la emoción sin procesar y escalar el problema, o actuar conscientemente, contenerte un instante, elegir palabras que construyan en lugar de destruir. La primera opción te da un alivio momentáneo pero deja heridas, la segunda requiere esfuerzo pero genera respeto y soluciones. Y cada vez que eliges la segunda, entrenas tu capacidad para manejar momentos aún más grandes en el futuro. La resiliencia también tiene un componente social importante: rodearte de personas que te recuerden quién eres cuando tú mismo lo olvidas. Nadie es resiliente en aislamiento. Todos necesitamos una red, aunque sea pequeña, de personas que nos apoyen, que nos den perspectiva, que nos inspiren. La inteligencia social incluye saber construir esas redes, no para depender de ellas como muletas, sino para multiplicar tu fuerza en los momentos críticos. Así como tú puedes ser un pilar para otros, otros pueden ser un pilar para ti. Y aquí quiero que veas algo profundo: cada adversidad que enfrentas no es solo una prueba para ti, es también una oportunidad de inspirar a quienes te rodean. Cuando alguien te ve actuar con calma en medio del caos, cuando alguien te ve levantarte después de caer, les das permiso para hacer lo mismo. Capítulo 6. La empatía y la conexión auténtica como núcleo de las habilidades sociales avanzadas.
Imagina por un momento el mundo desde los ojos de otra persona. Imagina sus miedos, sus deseos, las historias que nunca cuenta, los pensamientos que lo acompañan en silencio. Si logras ver más allá de las palabras, más allá de las máscaras que todos llevamos, comienzas a descubrir algo esencial: nadie es solo lo que parece. Cada rostro que encuentras esconde una historia compleja, cada gesto tiene un origen, cada reacción tiene un contexto. La inteligencia social de verdad no nace de saber hablar bien ni de manejar técnicas superficiales para agradar, nace de la empatía, la capacidad de sumergirte, aunque sea por un instante, en la experiencia emocional del otro. Y cuando aprendes a conectar de verdad, no desde la manipulación sino desde la autenticidad, tus relaciones dejan de ser transacciones y se convierten en vínculos que transforman. La empatía no es lástima ni simple simpatía. No es sentir por otro como si fuera un acto de caridad emocional. Es sentir con el otro. Es abrir un espacio interno donde puedes percibir su realidad sin que la tuya interfiera. Es silenciar por un momento tu propio ego para escuchar, no solo las palabras, sino también lo que hay detrás de ellas. La empatía requiere valentía, porque implica salir de tu propia perspectiva y exponerte a la vulnerabilidad del otro. Y paradójicamente, cuando eres capaz de hacer esto, también te vuelves más consciente de ti mismo. Porque en el reflejo de otro ser humano descubres aspectos de tu propia humanidad. Pero no nos engañemos, la empatía no es fácil. Vivimos en una época de ruido constante, donde todo nos empuja a mirar hacia adentro solo para compararnos o defendernos. Estamos tan ocupados construyendo una imagen de nosotros mismos que rara vez nos detenemos a observar de verdad. Y aun cuando escuchamos, muchas veces no escuchamos para entender, sino para responder, para contraargumentar, para reafirmar nuestras propias creencias. Es por eso que la verdadera conexión se ha vuelto un acto casi revolucionario. Escuchar de verdad, mirar de verdad, estar presente sin distracciones, se siente raro para muchos porque no están acostumbrados. Pero cuando alguien lo hace, cuando alguien te ve de verdad, se crea algo mágico: confianza. La confianza no nace de las palabras bonitas ni de las promesas, nace de la sensación genuina de que al otro le importas, de que te reconoce como un ser humano con valor. Y esa sensación solo se puede generar con empatía. Puedes tener toda la elocuencia del mundo, puedes usar todas las estrategias de persuasión que existen, pero si el otro no siente que realmente te importa, todo se queda vacío. Piensa en las personas que más han marcado tu vida. ¿Qué recuerdas de ellas? Seguramente no sus discursos perfectos, sino cómo te hicieron sentir. ¿Recuerdas cuando alguien te escuchó sin juzgar, cuando alguien te apoyó sin pedir nada a cambio, cuando alguien entendió tu dolor sin minimizarlo? Esa es la huella que deja la conexión auténtica. Desarrollar empatía avanzada implica practicar varios niveles de percepción. Está el nivel básico, que es reconocer las emociones evidentes del otro. Ves que alguien está triste, enojado, alegre. Pero luego hay un nivel más profundo: entender el porqué de esa emoción. ¿Qué historia interna sostiene su reacción? ¿Qué creencias, qué experiencias, qué miedos están detrás? Y finalmente, hay un nivel aún más elevado: percibir las emociones que la propia persona quizá no es consciente de estar sintiendo. Este nivel requiere no solo sensibilidad, sino también silencio interno. No puedes captar lo sutil si tu mente está llena de ruido. La empatía no solo mejora tus relaciones, también es una herramienta poderosa para resolver conflictos y construir puentes en los lugares más divididos. Piensa en un líder que tiene que mediar entre dos partes opuestas. Si solo escucha los argumentos racionales, no avanzará mucho. Pero si entiende las emociones subyacentes, los miedos, las necesidades no expresadas, puede encontrar soluciones que vayan más allá de la superficie. Así fue como figuras históricas como Nelson Mandela lograron reconciliar a naciones enteras, no apelando solo a la lógica, sino tocando el corazón humano que todos compartimos. Sin embargo, hay que hacer una distinción crucial: empatía no significa perderte en las emociones de los demás ni asumir su dolor como tuyo. La empatía madura incluye límites. Puedes comprender a alguien profundamente sin dejar que sus emociones te arrastren o te manipulen. Este equilibrio es clave para mantener tu propia estabilidad emocional mientras construyes conexiones auténticas. No es tu tarea salvar a todos,
pero si puedes acompañar, puedes ser testigo, puedes dar un espacio seguro donde el otro se sienta visto. Ahora bien, la empatía solo es auténtica cuando se combina con honestidad. Muchas personas fingen empatía para conseguir algo, aprobación, influencia, control. Pero la empatía falsa se siente, porque aunque las palabras suenen correctas, la energía detrás no es genuina. La conexión auténtica requiere que tú también estés dispuesto a mostrarte, a ser vulnerable. Si siempre actúas como si lo tuvieras todo bajo control, si nunca compartes nada de ti, la relación se vuelve desequilibrada. La conexión real es un intercambio, yo te veo, pero también me dejo ver. Piensa en las conversaciones más significativas que has tenido. Seguramente fueron aquellas en las que ambos bajaron las defensas, en las que no hubo máscaras ni pretensiones, en las que ambos pudieron ser imperfectos sin miedo. Esas conversaciones son raras porque requieren coraje. Requieren superar el miedo al juicio, al rechazo. Pero cuando ocurren, crean lazos que pueden durar toda la vida. Y para llegar a ellas, necesitas practicar la empatía con paciencia, con consistencia, incluso cuando no sea correspondida de inmediato. La empatía también amplía tu perspectiva del mundo. Cuando escuchas historias diferentes a la tuya, cuando te permites sentir la realidad de personas que vienen de otros contextos, tu mente se expande. Te das cuenta de que no eres el centro del universo, que tus problemas no son los únicos, que hay tantas formas de ver la vida como seres humanos existen. Esta expansión te vuelve menos rígido, menos dogmático, más capaz de adaptarte. Y en un mundo tan diverso y cambiante, esa flexibilidad es un superpoder. Pero aquí hay algo aún más profundo, la empatía no solo conecta con otros, también te conecta contigo mismo. Cuanto más entiendes las emociones ajenas, más aprendes a entender las tuyas. Cuanto más aceptas la vulnerabilidad de los demás, más aceptas la tuya. Es como si al abrir el corazón hacia afuera, también lo abrieras hacia adentro. Y esto genera una paz que ninguna máscara puede dar. Porque ya no necesitas esconderte tanto. Ya no necesitas defenderte todo el tiempo. Simplemente eres, y permites que los demás sean. En términos de habilidades sociales, la empatía es la base sobre la que se construyen todas las demás. La comunicación efectiva, la influencia positiva, la negociación, la resolución de conflictos, el liderazgo. Sin empatía, todas esas habilidades se vuelven mecánicas. Con empatía, se vuelven humanas. Porque la gente no sigue a quien habla más bonito, sino a quien realmente los entiende. No confía en quien tiene todas las respuestas, sino en quien escucha sus preguntas. Capítulo 7. La comunicación consciente y la influencia positiva como herramientas de transformación social y personal. Cuando la empatía ya ha echado raíces en tu forma de ver a los demás, surge naturalmente una nueva pregunta. ¿Cómo expresar todo lo que percibes y sientes de manera que construya, que eleve, que acerque, que inspire? Porque no basta con comprender, también hay que comunicar, y no de cualquier forma, sino de una manera que haga eco en las emociones y en la razón de quienes te escuchan. La comunicación es el puente que traduce tu mundo interior al exterior. Es el instrumento más poderoso que tenemos para transformar relaciones, para influir en entornos, para mover corazones y mentes. Pero también es un arma de doble filo, con las palabras puedes sanar o herir, puedes unir o dividir, puedes encender esperanza o sembrar miedo. Dominar la inteligencia emocional y social implica entonces aprender a hablar con conciencia y escuchar con profundidad, porque solo desde ese equilibrio nace la verdadera influencia. La mayoría de las personas habla para ser escuchada, pero no para ser entendida. Hablan para defenderse, para convencer, para imponer. Y la mayoría escucha solo para responder, no para comprender. Esta dinámica crea una ilusión de comunicación donde en realidad no hay conexión, solo intercambio superficial. La comunicación consciente rompe este patrón. Es deliberada, pero no artificial. Es auténtica, pero no impulsiva. Consiste en estar tan presente en el momento que cada palabra que eliges tiene un peso, cada silencio tiene un propósito, cada gesto acompaña con coherencia lo que dices. Piensa en los grandes oradores de la historia. Martin Luther King no solo hablaba con elocuencia, hablaba con intención profunda. Cada palabra estaba impregnada de un propósito mayor que él mismo. Su voz transmitía no solo ideas,
sino emociones que tocaban la fibra más íntima de quienes lo escuchaban. Nelson Mandela, después de décadas en prisión, hablaba con una serenidad que desarmaba la ira de sus oponentes. ¿Qué tenían en común? Una conexión total entre lo que sentían, lo que pensaban y lo que expresaban. La autenticidad es la fuerza oculta detrás de toda comunicación poderosa. La comunicación consciente también requiere escuchar activamente. Escuchar no es quedarse callado mientras el otro habla, es abrir todo tu ser para percibir lo que realmente está diciendo, incluso aquello que no se expresa con palabras. Es notar las pausas, los cambios de tono, la mirada que se desvía. Es leer el lenguaje corporal y el emocional al mismo tiempo. Cuando escuchas así, de verdad, las personas lo sienten. Sienten que hay espacio para ser ellas mismas sin ser juzgadas. Y cuando alguien se siente escuchado profundamente, su actitud cambia. Se relaja, se abre, confía. Pero comunicar con conciencia no significa suavizar siempre tus palabras para evitar incomodidad. Significa decir la verdad con respeto, significa expresar tus límites sin agresión, significa pedir lo que necesitas sin manipular. La comunicación auténtica no busca solo agradar, busca ser clara y útil para todos los involucrados. A veces la frase más empática no es sí, sino un no honesto. A veces lo más compasivo no es callar para evitar conflicto, sino hablar para iluminar algo que necesita ser visto. La diferencia está en la intención. Si tu intención es construir, incluso los mensajes difíciles se reciben mejor. Ahora, hablemos de influencia. La palabra influencia suele malinterpretarse, asociándola con manipulación o control. Pero la verdadera influencia positiva no obliga, no presiona, no engaña. La verdadera influencia inspira. Surge de vivir tan alineado con tus valores y tu propósito que tu ejemplo se convierte en un faro para otros. Surge de comunicarte con tanta claridad y empatía que las personas quieren escucharte, no porque las obligues, sino porque sienten que al hacerlo también crecen ellas. Piensa en alguien que haya tenido un impacto profundo en tu vida. Quizá no era la persona con más títulos ni con más poder, pero había algo en su forma de hablar, en su forma de estar presente, que dejaba huella. Tal vez era un maestro que creía en ti cuando ni tú creías. Tal vez un amigo que supo decirte lo que necesitabas escuchar en el momento justo. Tal vez alguien que, con su manera de vivir, te mostró que otra forma de ser era posible. Esa es la influencia auténtica, aquella que eleva a los demás, no que los utiliza. Para desarrollar esta influencia positiva, primero necesitas coherencia interna. No puedes inspirar confianza si lo que dices no coincide con lo que haces. La gente puede tolerar errores, puede perdonar desacuerdos, pero no tolera la incongruencia. Si hablas de respeto y tratas mal a quien no puede defenderse, pierdes credibilidad. Si predicas empatía pero juzgas a puertas cerradas, tu energía traiciona tus palabras. La comunicación consciente empieza por ser honesto contigo mismo, porque solo desde esa honestidad puedes proyectar algo que sea real. Otro aspecto clave de la influencia positiva es adaptarte sin traicionarte. Cada persona, cada grupo, cada contexto tiene un lenguaje emocional distinto. La misma idea puede expresarse de muchas formas, y la inteligencia social consiste en encontrar la forma que mejor se conecte con el interlocutor sin perder la esencia. Es como traducir tu mensaje para que el otro lo entienda desde su mundo, no solo desde el tuyo. Esto no es fingir ni actuar, es empatía aplicada a la comunicación. La influencia auténtica también tiene un componente silencioso. A veces no es necesario hablar para comunicar. A veces la forma en que escuchas, la forma en que actúas cuando nadie mira, dice más que 1000 palabras. La gente observa mucho más de lo que crees. Observan cómo manejas la frustración, cómo tratas a quien no puede darte nada, cómo respondes cuando te equivocas. Cada uno de esos momentos construye o destruye tu credibilidad. Y sin credibilidad, no hay influencia real. Ahora bien, ¿cómo puedes practicar la comunicación consciente en tu día a día? Empieza por pausar antes de hablar. Pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta algo útil? ¿Es verdad? ¿Es necesario? ¿Es respetuoso? Si la respuesta es no, quizás sea mejor guardar silencio o reformular. Luego, practica expresar tus ideas de forma que sean fáciles de recibir. Usa ejemplos,
historias, metáforas. El cerebro humano está diseñado para recordar narrativas, no datos sueltos. Por eso los grandes comunicadores siempre cuentan historias, porque las historias despiertan emociones y las emociones abren la mente. Y en cuanto a escuchar, comprométete a estar presente. Deja el teléfono, deja las distracciones, mira a la persona a los ojos. Haz preguntas que profundicen en lo que te cuenta, no para curiosear, sino para entender mejor. No interrumpas para contar tu propia experiencia. Dale espacio. Te sorprenderá cómo cambia la calidad de tus relaciones cuando la gente siente que realmente los escuchas. La comunicación consciente también es clave para resolver conflictos. Cuando dos personas están en desacuerdo, suelen enfocarse en ganar la discusión en lugar de entender al otro. Pero si aplicas la empatía primero, si reconoces la emoción del otro antes de defender tu punto, el ambiente cambia. Por ejemplo, en lugar de decir no tienes razón, podrías decir entiendo que esto te preocupa por X motivo, y quiero explicarte cómo lo veo yo. Esa simple validación baja las defensas y abre la puerta al diálogo. Capítulo 8. Adaptabilidad y flexibilidad emocional, las claves para mantener relaciones y equilibrio en entornos cambiantes. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad que a veces asusta. Lo que hoy es verdad mañana puede ser obsoleto. Las personas cambian, los entornos cambian, las circunstancias cambian. Y muchas veces, esos cambios llegan sin pedir permiso, sacudiendo todo lo que creías estable. Es en ese terreno inestable donde se mide de verdad tu inteligencia emocional y social, porque no es difícil mantener la calma cuando todo está bajo control, lo difícil es mantener tu equilibrio cuando la tierra tiembla bajo tus pies. Para eso necesitas adaptabilidad y flexibilidad emocional, dos cualidades que no solo te permiten sobrevivir en la incertidumbre, sino crecer y construir relaciones más fuertes en medio de ella. Adaptabilidad no significa conformismo. No significa aceptar pasivamente cualquier cosa que ocurra sin cuestionar. Tampoco significa renunciar a tus valores o a tu esencia para encajar en cada nuevo escenario. Adaptabilidad significa tener la capacidad de ajustar tu enfoque, tu estrategia, tu forma de comunicarte, sin perder el núcleo de quién eres. Es como el bambú que se dobla con el viento sin quebrarse. Si eres rígido como el roble, una tormenta lo suficientemente fuerte te partirá. Pero si eres flexible como el bambú, podrás resistir incluso los vientos más feroces. Piensa en las personas que más admiras por su fortaleza. No son necesariamente las que se mantienen inmutables ante todo, sino las que saben reinventarse, las que saben aprender, las que transforman cada desafío en una oportunidad. Thomas Edison no se rindió cuando fallaba, pero tampoco insistía ciegamente en los mismos métodos. Aprendía, ajustaba, probaba de nuevo. Henry Ford no solo fabricó automóviles, adaptó su visión para crear un sistema de producción que cambió el mundo. Incluso grandes líderes como Winston Churchill tuvieron que adaptarse a contextos políticos impredecibles, ajustando su estrategia sin traicionar su propósito. En las relaciones humanas, la adaptabilidad es aún más crucial. Porque cada persona es un universo, cada relación es un ecosistema dinámico. Lo que funciona para comunicarte con una persona puede no funcionar con otra. Lo que ayer un amigo necesitaba de ti puede no ser lo que necesita hoy. Si no eres capaz de percibir esos cambios y ajustarte, terminarás generando distancia. ¿Cuántas relaciones se rompen porque una o ambas partes insisten en tratar al otro como era antes, sin aceptar en quién se está convirtiendo ahora? La adaptabilidad en las relaciones significa estar dispuesto a conocer de nuevo a las personas que amas una y otra vez, porque todos evolucionamos. Ahora, la adaptabilidad no solo es social, también es emocional. Flexibilidad emocional significa permitirte sentir lo que surge sin quedarte atrapado en un solo estado. Significa no aferrarte a una narrativa fija sobre ti mismo o sobre los demás. Por ejemplo, si sientes tristeza, no significa que ahora eres una persona triste para siempre. Es solo una emoción pasajera que te está mostrando algo. La rigidez emocional es lo que hace que muchas personas se queden atascadas. Creen que porque un día se sintieron frágiles ya son débiles, o porque un día se sintieron inseguros ya no son capaces. Pero la realidad es que tus emociones son como el clima, cambian, y tú puedes aprender a adaptarte a esos cambios sin perder el rumbo.
La flexibilidad emocional también implica aceptar que no siempre vas a reaccionar de la mejor manera y que está bien. Habrá momentos en los que pierdas la paciencia, en los que digas algo que no deberías, en los que te sientas abrumado. La clave no es ser perfecto, sino ser capaz de reconocerlo, rectificarlo y seguir adelante. Es como un navegante que sabe que habrá mareas difíciles, pero que siempre puede corregir el rumbo. Si te castigas demasiado por cada error emocional, te vuelves rígido; si aprendes de cada error, te vuelves más sabio. La adaptabilidad requiere una mente abierta. Porque para ajustarte a un nuevo contexto primero tienes que verlo con claridad. Y para verlo con claridad necesitas soltar el ego que insiste en que las cosas deberían ser como tú esperas. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente está pasando, sino por nuestra resistencia a aceptar que las cosas ya no son como antes. Nos aferramos a versiones antiguas de la realidad, de las personas, de nosotros mismos. Pero la vida es cambio constante, y cuanto antes lo aceptes, antes podrás actuar con inteligencia en lugar de quedarte atrapado en la nostalgia o en la negación. Mira la naturaleza para entender esto. Las estaciones cambian y cada una trae algo distinto. El árbol no se deprime cuando pierde sus hojas en otoño, porque sabe que es parte del ciclo. El río no lucha por mantener siempre el mismo curso, porque entiende que su esencia es moverse. Nosotros, en cambio, intentamos congelar la vida, intentamos que las cosas se queden como están cuando nos gustan, y nos resistimos cuando cambian. Pero esa resistencia es la raíz del sufrimiento. La adaptabilidad emocional es aprender a fluir con las estaciones de la vida, confiando en que cada cambio trae su propio aprendizaje. En el ámbito social, la flexibilidad también implica entender que no todos piensan como tú, y está bien. Puedes tener convicciones firmes sin imponerlas. Puedes dialogar con alguien que ve el mundo de forma opuesta sin sentir que tu identidad está amenazada. Las personas rígidas emocionalmente reaccionan con agresión ante cualquier perspectiva diferente. Las personas flexibles pueden escuchar, pueden comprender aunque no estén de acuerdo, pueden encontrar puntos en común incluso en medio de las diferencias. Y en un mundo polarizado, esa capacidad de crear puentes es más valiosa que nunca. Ahora, ¿cómo se cultiva esta adaptabilidad en la práctica? Empieza por aceptar lo que es. Esto no significa resignarte, significa ver la realidad tal como es antes de decidir qué hacer. Pregúntate, ¿qué está realmente bajo mi control y qué no? Lo que no puedes controlar, déjalo ir. Lo que sí puedes, actúa sobre ello con claridad. Muchas veces desperdiciamos energía intentando cambiar lo inmutable, mientras descuidamos las pequeñas acciones que sí podrían mejorar nuestra situación. También puedes entrenar tu adaptabilidad emocional exponiéndote gradualmente a lo incómodo. No huyas siempre de lo que te incomoda, obsérvalo, siente lo que provoca, aprende de ello. Cuanto más entrenas tu mente y tu corazón para tolerar la incomodidad, más capacidad tienes de mantenerte sereno en momentos difíciles. Es como un músculo, la primera vez duele, pero con práctica se fortalece. Otro aspecto clave es dejar espacio para la curiosidad. Cuando algo cambia, en lugar de quejarte, pregúntate, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué oportunidades se abren con este cambio? ¿Qué versión más sabia de mí mismo puedo descubrir en esta situación? La curiosidad convierte la incertidumbre en un terreno fértil para el crecimiento. Las personas más adaptables no son las que tienen todas las respuestas, son las que mantienen viva la capacidad de preguntar. En las relaciones, la adaptabilidad se cultiva practicando la empatía activa cada día. No asumas que conoces totalmente a alguien solo porque has pasado años a su lado. Pregunta, escucha, observa sus nuevas etapas. Dale espacio para evolucionar. Y permite también que otros te conozcan en tus cambios. Porque si esperas que todos te entiendan pero nunca compartes lo que sientes o lo que piensas, generas distancia. Capítulo 9. La resiliencia social y la construcción de redes auténticas que sostienen el crecimiento. Ningún ser humano, por más fuerte que sea, ha logrado trascender solo. La historia, la biología, la experiencia cotidiana nos lo demuestran una y otra vez. Somos criaturas sociales, interdependientes por naturaleza.
Desde las tribus ancestrales hasta las sociedades modernas, el progreso y la supervivencia siempre han dependido de la capacidad de colaborar, de tejer lazos, de unir fuerzas. Sin embargo, en un mundo que promueve tanto el individualismo y la competencia, muchas personas han olvidado el arte de construir relaciones genuinas que no solo sirvan para conseguir algo, sino que también nutran, fortalezcan y eleven a todos los involucrados. Aquí entra en juego un componente vital de la inteligencia emocional y social, la resiliencia social, esa habilidad para mantener y fortalecer conexiones humanas auténticas incluso en medio de la adversidad, y para construir redes que no sean superficiales sino verdaderos puentes de apoyo mutuo. Resiliencia social significa que, cuando todo a tu alrededor se tambalea, no te aíslas, no te encierras en tu burbuja de orgullo o de miedo. Significa que sabes cuándo pedir ayuda y cuándo ofrecerla, que comprendes que no es signo de debilidad reconocer que necesitas a otros. Muchas personas fracasan no por falta de talento, sino por falta de relaciones sólidas que les ayuden a levantarse en los momentos difíciles. Mira a tu alrededor, aquellos que logran superar las pruebas más duras no siempre son los más inteligentes ni los más preparados técnicamente, sino los que han construido un tejido social fuerte que los sostiene cuando ellos mismos pierden temporalmente las fuerzas. Y aquí hay una verdad incómoda, las redes auténticas no se construyen en la emergencia, se construyen mucho antes, día a día, en los pequeños gestos, en la forma en que tratas a las personas cuando no necesitas nada de ellas. Muchos solo se acercan a los demás cuando están en problemas, pero no han sembrado confianza, no han invertido tiempo, no han mostrado interés genuino. Por eso, cuando buscan apoyo, lo encuentran frágil o inexistente. Construir relaciones que resistan el tiempo y la adversidad es un trabajo constante, paciente, que nace de la empatía y de la reciprocidad sincera. Mira a las figuras históricas que dejaron impacto. Ninguna lo hizo sola. Martin Luther King tenía un movimiento, no solo un discurso. Nelson Mandela no habría podido reconciliar a Sudáfrica sin las alianzas que tejió incluso con antiguos enemigos. Incluso figuras como Thomas Edison contaban con equipos de colaboradores que complementaban sus capacidades. La resiliencia social consiste en saber rodearte de personas que suman, que te retan a ser mejor, que te apoyan cuando caes, y a la vez, ser para ellas ese mismo sostén. Pero aquí es importante hacer una distinción, no toda conexión es auténtica. Vivimos en una era donde las redes sociales confunden cantidad con calidad. Puedes tener miles de contactos y aún sentirte profundamente solo. La verdadera conexión no se mide por la cantidad de gente que conoces, sino por la profundidad de las relaciones que has cultivado. Y la profundidad se construye con honestidad, con tiempo, con presencia real. No basta con aparecer en los momentos felices, la verdadera amistad, la verdadera alianza, se prueba en los momentos difíciles. Para desarrollar resiliencia social, primero debes entender la diferencia entre relaciones transaccionales y relaciones transformadoras. Las transaccionales se basan en el intercambio de favores o beneficios, te doy si me das, te escucho si me escuchas. Estas relaciones son útiles pero frágiles, porque desaparecen cuando deja de haber algo que ganar. Las transformadoras, en cambio, se basan en el reconocimiento del valor intrínseco del otro, en el deseo genuino de verlo crecer aunque tú no obtengas nada inmediato a cambio. Estas relaciones son las que perduran, las que se convierten en refugios, las que multiplican la fuerza de todos. Construir redes auténticas también implica vulnerabilidad. Muchas personas nunca logran relaciones profundas porque temen mostrarse tal como son. Mantienen una fachada de autosuficiencia, de éxito impecable, de control absoluto. Pero esa fachada crea distancia. Cuando compartes no solo tus logros sino también tus dudas, tus miedos, tus aprendizajes, das permiso a los demás para hacer lo mismo. Y en esa reciprocidad nace la confianza. No es casualidad que las amistades más sólidas se forjen en los momentos de crisis, cuando las máscaras caen y las personas se ven en su humanidad más real. Sin embargo, la resiliencia social no significa depender de todos ni abrirte sin criterio. También implica saber elegir con quién construyes. No todos están preparados para sostener relaciones de calidad, no todos comparten los mismos valores. Parte de tu inteligencia social es aprender a identificar quién está dispuesto a caminar contigo en ambas direcciones,
quien aporta luz y quien drena energía. Y para saberlo, no necesitas juzgar ni etiquetar, basta con observar con atención. Una persona coherente se muestra en los detalles, cómo trata a los demás cuando no tiene nada que ganar, cómo habla de los ausentes, cómo responde ante la adversidad. Ahora bien, resiliencia social también significa aprender a reparar los vínculos que importan. Porque ninguna relación significativa está libre de conflictos. Habrá malentendidos, habrá momentos de tensión. La diferencia entre quienes mantienen redes fuertes y quienes las pierden es que los primeros tienen la madurez para hablar, para escuchar, para disculparse, para perdonar. Si cortas cada relación al primer error, terminarás solo. Si en cambio aprendes a gestionar el conflicto con respeto, tus relaciones se fortalecen, se vuelven más resistentes con el tiempo. Las redes auténticas son como jardines. Necesitan cuidado constante, necesitan agua, necesitan tiempo. No puedes sembrar hoy y pretender cosechar mañana. A veces tendrás que ser tú quien dé más, otras veces recibirás sin haberlo pedido. Pero a largo plazo, el equilibrio llega si el vínculo es genuino. Y ese jardín social es lo que te dará frutos cuando las tormentas de la vida lleguen, alguien que te escuche cuando no puedas escuchar tu propia voz, alguien que te recuerde tu valor cuando lo olvides, alguien que te extienda la mano cuando sientas que todo se derrumba. La resiliencia social también se refleja en tu capacidad de crear comunidad en cualquier lugar al que vayas. Hay personas que tienen el don de llegar a un entorno nuevo, y en poco tiempo, tejer conexiones significativas porque saben escuchar, saben aportar, saben unir. Esto no es carisma superficial, es la combinación de empatía, comunicación consciente y adaptabilidad que hemos explorado en capítulos anteriores. Cuando practicas estas habilidades de forma coherente, las personas confían en ti de forma natural. Y cuando confían, las redes surgen casi sin esfuerzo. Recuerda también que la red que construyes no es solo para ti. Tu resiliencia social se mide por cuánto eres capaz de sostener también a otros. En una comunidad real, no siempre eres el que recibe, a veces eres el que da. Y dar no significa sacrificarte hasta vaciarte, significa estar disponible con presencia sincera cuando alguien que valoras lo necesita. Curiosamente, los momentos en los que más damos son también los que más nos enseñan. Porque al ayudar a otros a levantarse, descubrimos fortalezas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Capítulo 10. El legado social y la huella invisible que trasciende más allá del tiempo. Hay un momento en la vida en que comprendes que no importa cuánto acumules, cuánto logres, cuánto conquistes, porque al final todo lo material es efímero. Las posiciones cambian, el dinero se gasta, los trofeos se empolvan. Lo único que realmente permanece es la huella que dejas en las personas y en los corazones que tocaste a lo largo del camino. Esa huella es tu legado social, una herencia invisible que va mucho más allá de tu nombre o tu reputación, porque no vive en documentos ni en estatuas, vive en las emociones, en los recuerdos, en las transformaciones que provocaste en quienes se cruzaron contigo. Y aquí es donde la inteligencia emocional y social alcanza su punto más elevado. No solo sirve para mejorar tu vida presente, sino para impactar vidas que tal vez nunca conocerás directamente. El legado no se construye con grandes gestos aislados, se construye con miles de pequeños actos diarios que parecen insignificantes en el momento, pero que dejan marcas profundas. La forma en que miras a alguien cuando necesitas ser visto, la paciencia que muestras en lugar de la impaciencia automática, las palabras que eliges cuando podrías haber herido, las oportunidades que brindas cuando podrías haberte quedado con todo para ti. Esos gestos se quedan grabados en la memoria emocional de las personas, y de ahí viajan hacia otras vidas, porque lo que inspiras en alguien puede multiplicarse en cómo esa persona trata a otros. Así es como una simple acción puede tener un efecto en cadena que no tiene fin. Piensa en las figuras más influyentes de la historia. Muchos ni siquiera tenían la intención de volverse leyendas, simplemente vivían con tanta coherencia, con tanta humanidad, que su ejemplo se volvió eterno. Teresa de Calcuta no buscaba fama, buscaba aliviar el sufrimiento. Gandhi no buscaba poder, buscaba dignidad para su pueblo. Martin Luther King no buscaba reconocimiento personal, buscaba justicia para todos. Y, sin embargo, sus nombres trascienden porque dejaron una huella emocional y social tan poderosa que sigue resonando mucho después de su muerte.
El legado verdadero no es lo que dices que dejarás, es lo que construyes con tu forma de estar en el mundo, todos los días. Pero aquí hay algo que debes comprender: todos dejamos un legado, queramos o no. La pregunta no es si vas a dejar una huella, sino qué tipo de huella vas a dejar. Incluso en las interacciones más pequeñas, estás influyendo en alguien. Quizá para bien, quizá para mal. Tus palabras, tus acciones, tu energía, todo deja rastros. La inteligencia emocional y social te da la capacidad de hacerlo conscientemente, de decidir qué tipo de impacto quieres generar. ¿Quieres que tu paso por la vida deje más confianza o más miedo? ¿Quieres que la gente recuerde tu presencia con gratitud o con resentimiento? La elección está en cada microdecisión que tomas. El legado social también está conectado con la idea de construir algo que sea más grande que tú mismo. No se trata solo de beneficiar tu círculo cercano, sino de contribuir, aunque sea en pequeña escala, al bienestar de la comunidad, de la sociedad, del mundo. Puede ser algo tan sencillo como enseñar a otros lo que has aprendido para que no repitan tus errores, o tan profundo como cambiar estructuras que afectan a generaciones enteras. No necesitas ser famoso para dejar un legado, basta con que decidas que tu vida no será solo para ti. Cuando desarrollas inteligencia emocional y social al nivel más alto, empiezas a ver a cada persona como un nodo en una red infinita de vidas. Entiendes que cuando ayudas a alguien a sanar, ese alivio no se queda solo en esa persona, se extiende a su familia, a sus amigos, a quienes interactúan con él. De la misma forma, cuando hieres innecesariamente, ese dolor no se queda solo ahí, se expande como una onda. Esta conciencia te hace actuar con más responsabilidad, con más compasión, porque sabes que nada de lo que haces es realmente aislado. Todo tiene repercusiones. Construir un legado social también implica ser consciente de las historias que inspiras en otros. Las personas no siempre recordarán tus palabras exactas, pero sí recordarán cómo las hiciste sentir. Recordarán si las hiciste sentirse capaces o insuficientes, si las hiciste sentirse acompañadas o solas, si las hiciste sentirse importantes o invisibles. Y esas sensaciones se convierten en narrativas que ellas llevan consigo. A veces, una simple conversación puede cambiar la forma en que alguien se ve a sí mismo para siempre. Y, a partir de ahí, cambia todo lo que esa persona hace. Pero para dejar un legado auténtico no basta con querer ayudar, necesitas también coherencia interna. Porque la gente detecta la falsedad. Puedes hablar de valores, de bondad, de justicia, pero si tus acciones no reflejan eso, tu influencia será débil o incluso dañina. El legado real se construye con integridad, decir lo que piensas, hacer lo que dices y estar dispuesto a asumir las consecuencias. Esa coherencia, aunque no sea perfecta, genera respeto. Y el respeto es el terreno fértil donde crece la verdadera influencia. Un legado también se mide por la capacidad de empoderar a otros para que vayan más allá de ti. Los líderes verdaderos no crean seguidores, crean más líderes. Las personas que dejan huella no buscan que dependas de ellas, buscan darte las herramientas para que te sostengas por ti mismo. Piensa en un maestro que no solo te daba respuestas, sino que te enseñaba a pensar por ti mismo. Ese maestro vive en ti mucho después de que sus palabras se hayan desvanecido. Eso es legado, dar algo que sigue creciendo aunque tú ya no estés. Y aquí surge una reflexión importante. Para dejar un legado positivo, necesitas equilibrar tu ambición con tu servicio. No hay nada malo en querer crecer, en querer lograr cosas grandes. Pero si todo tu crecimiento es solo para ti, terminará vacío. La verdadera plenitud viene cuando lo que logras también eleva a otros. Cuando tu éxito no solo se mide en lo que obtienes, sino en lo que contribuyes. Cuando entiendes que no eres una isla, sino parte de algo mayor. Construir un legado también requiere paciencia. Porque los frutos más valiosos no aparecen de inmediato. A veces no verás los resultados de lo que siembras. A veces las personas a las que ayudaste ni siquiera sabrán cuánto hiciste por ellas. Y está bien. El legado no busca gratitud, busca impacto. No se trata de ser reconocido, se trata de que algo mejor permanezca después de ti. Y cuando entiendes esto, dejas de obsesionarte con el aplauso y te concentras en el trabajo silencioso que realmente transforma. Piensa en tu vida hasta ahora. ¿Qué momentos recuerdas con más orgullo?
Seguramente no son los de logro personal puro, sino aquellos en los que sentiste que cambiaste algo en alguien. Quizá fue un consejo, quizá fue un acto de apoyo, quizá fue solo estar presente. Y del mismo modo, ¿qué recuerdas de quienes marcaron tu vida? No son necesariamente las personas más exitosas o influyentes, sino las que te hicieron sentir visto, comprendido, impulsado. Eso es lo que realmente queda. Capítulo 11. La sabiduría emocional como camino hacia la libertad interior y la influencia consciente en el mundo. Hay un punto en el viaje del autoconocimiento y de la inteligencia social en el que comienzas a darte cuenta de algo profundamente transformador. Las emociones ya no son cadenas que te arrastran sin control ni tormentas que te golpean de forma impredecible, sino señales, corrientes de energía que puedes observar, comprender y canalizar. Llegar a este nivel no es solo dominar técnicas ni memorizar conceptos, es alcanzar un estado de sabiduría emocional, una forma de relacionarte contigo mismo y con los demás que trasciende lo superficial y te conduce a una libertad interior que pocas personas conocen. Porque, ¿qué mayor libertad puede haber que la de no ser esclavo de lo que sientes? ¿Qué mayor poder puede haber que elegir conscientemente cómo responder a la vida, sin importar lo que ocurra a tu alrededor? La sabiduría emocional no significa eliminar las emociones ni reprimirlas. No se trata de volverte una roca indiferente, ni un monje aislado que no siente nada. Se trata de permitirte sentirlo todo, pero sin perderte en ello. Es como si te convirtieras en el observador sereno de tu propio mundo interior. Puedes sentir ira sin convertirla en destrucción. Puedes sentir tristeza sin convertirla en desesperación. Puedes sentir miedo sin que te paralice. La emoción está ahí, la reconoces, pero no te domina. Tú sigues siendo el capitán del barco, aunque el mar esté agitado. Para llegar a esa sabiduría, primero tienes que comprender que tus emociones no son enemigas. Cada una tiene una función, un mensaje. La ira puede mostrarte dónde están tus límites violados. El miedo puede indicarte lo que valoras y no quieres perder. La tristeza puede señalarte lo que necesita ser sanado. Incluso la envidia puede enseñarte lo que secretamente deseas para ti. Cuando miras tus emociones con curiosidad en lugar de con juicio, descubres que son maestras disfrazadas. La mayoría de las personas huye de lo que siente, lo reprime, lo ignora. Y al hacerlo, esas emociones se vuelven más fuertes, más caóticas, buscando ser escuchadas de cualquier manera. La sabiduría emocional comienza cuando, en lugar de huir, te sientas con lo que sientes y lo escuchas con respeto. Pero escuchar no significa quedarte atrapado. Aquí está el segundo nivel de la sabiduría: después de observar la emoción, eliges cómo responder. Y esto marca la diferencia entre la reacción y la acción consciente. La reacción es automática, surge del instinto, del ego herido, de patrones antiguos. La respuesta es deliberada, surge de tu yo más consciente, de tu propósito. Por ejemplo, alguien te critica. Tu reacción automática podría ser defenderte con agresividad o cerrarte con resentimiento. Pero si observas la emoción antes de actuar, puedes preguntarte: ¿qué me está activando realmente aquí? ¿Es una herida de mi pasado? ¿Hay algo de verdad en esto que pueda usar para crecer? Y entonces respondes con calma, con claridad, sin agrandar el conflicto. Esto no es fácil, pero con práctica se convierte en un hábito, y ese hábito es la esencia de la libertad emocional. Esa libertad interior también se refleja en tu relación con el mundo social. Cuando dejas de ser prisionero de tus emociones, dejas de buscar validación constante, dejas de reaccionar ante cada opinión ajena. Ya no necesitas gustarle a todos para sentirte en paz. Ya no te destruye el rechazo ni te embriaga la aprobación. Te vuelves más estable, más auténtico, más confiable. Y curiosamente, cuando ya no dependes tanto de la aprobación externa, las personas confían más en ti, porque perciben en ti una fuerza tranquila que no está buscando nada desesperadamente. Esa es la paradoja: cuando ya no persigues tanto la aceptación, atraes relaciones más auténticas. La sabiduría emocional también te permite ver a los demás con más compasión. Cuando entiendes tus propios miedos y heridas, comprendes que las acciones de los demás muchas veces vienen de sus propios dolores. La persona que ataca probablemente se siente insegura. La que controla todo probablemente teme perder.
La que miente quizá teme ser rechazada por mostrar su verdad. Esta comprensión no justifica las acciones dañinas, pero te ayuda a no tomarlas tan personalmente. Ves el comportamiento, pero también ves el ser humano detrás del comportamiento. Y desde esa perspectiva, puedes elegir responder con firmeza sin perder la humanidad. Para cultivar esta sabiduría necesitas practicar la autoobservación constante. No solo cuando hay crisis, sino todos los días. Pregúntate varias veces al día, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo? ¿Qué pensamiento está alimentando esta emoción? Esta práctica simple, repetida con paciencia, te vuelve cada vez más consciente de los patrones que antes operaban en automático. Y con esa conciencia, empiezas a tener opciones. Porque no puedes cambiar lo que no ves. La ignorancia emocional te encierra, la observación te libera. Otro aspecto clave es desarrollar espacios de calma mental. Vivimos en un mundo saturado de estímulos, de ruido, de distracciones que mantienen la mente agitada. Si nunca te das un momento de silencio, tu mente no puede procesar lo que sientes. Por eso prácticas como la meditación, la respiración consciente o simplemente pasar tiempo en la naturaleza son tan poderosas. No porque eliminen los problemas, sino porque crean un espacio donde puedes verlos con más claridad. Y cuando ves con claridad, puedes actuar mejor. La sabiduría emocional también se fortalece al cuestionar tus creencias limitantes, como hemos visto en capítulos anteriores. Porque muchas emociones intensas vienen de historias que te cuentas a ti mismo. Si crees que equivocarte te hace menos valioso, cada error te llenará de vergüenza. Si crees que el rechazo significa que no vales, cada no te destruirá. Pero cuando cambias esas creencias, las emociones cambian también. El error se convierte en aprendizaje, el rechazo se convierte en redirección. Esta es otra capa de la libertad, no solo manejar la emoción en el momento, sino cambiar la raíz que la genera. Cuando alcanzas un nivel profundo de sabiduría emocional, algo maravilloso sucede, empiezas a influir en el ambiente a tu alrededor de manera natural. Tu calma contagia calma. Tu claridad abre claridad en otros. Tu forma de manejar los conflictos inspira a otros a hacer lo mismo. Esto es influencia consciente, no impones, no manipulas, simplemente eres un ejemplo vivo de equilibrio y autenticidad. Y ese ejemplo tiene más poder que 1000 discursos. Mira la historia de personas como Viktor Frankl, que en medio de los horrores de los campos de concentración mantuvo la dignidad de su mente y su espíritu, y desde esa dignidad ayudó a otros a encontrar sentido incluso en el sufrimiento. O piensa en alguien que conoces personalmente, alguien que siempre parece mantener la serenidad sin importar las circunstancias. No porque no sienta, sino porque ha aprendido a sostenerse a sí mismo. Estar cerca de alguien así es como estar cerca de un fuego tranquilo en medio de una noche fría. Esa es la verdadera influencia de la sabiduría emocional. Capítulo 12. La integración final, vivir con plenitud, consciencia y trascendencia. Y así, después de recorrer este viaje por los territorios invisibles de la mente y del corazón, llegamos al punto donde todo converge, donde las piezas que parecían separadas se integran en un solo mensaje esencial. La inteligencia emocional y las habilidades sociales no son simplemente herramientas para funcionar mejor en la vida. No son estrategias para ganar más o para evitar conflictos, son mucho más que eso. Son una vía para comprenderte en profundidad, para liberar tu potencial auténtico y, desde esa autenticidad, tocar vidas de una forma que trasciende más allá de tu tiempo. Porque, al final, ¿qué sentido tiene dominarte a ti mismo si no es para expandir algo más grande que tú? ¿Qué sentido tiene aprender a conectar con los demás si no es para construir algo que permanezca cuando tú ya no estés? Este no es un camino lineal, nunca lo ha sido. Es un ciclo continuo. Aprendes a observar tus emociones, pero también vuelves a sentirlas en nuevas formas cuando enfrentas desafíos inesperados. Te adaptas a los cambios, pero luego la vida te pone a prueba de nuevo, más allá de lo que pensabas soportar. Construyes relaciones auténticas, pero a veces debes despedirte de ellas porque también evolucionan. Y en todo este ciclo, cada paso te hace un poco más consciente, un poco más humilde, un poco más sabio.
La inteligencia emocional no es un estado al que llegas para quedarte inmóvil, es una danza constante con lo impredecible, es la capacidad de moverte con gracia incluso cuando la música cambia sin avisar. La plenitud que surge de este viaje no es la euforia pasajera de lograr algo externo, es una calma profunda que empieza a acompañarte en todo. Es despertarte cada mañana sabiendo que, aunque el día traiga alegrías o desafíos, tienes dentro de ti las herramientas para navegarlo con dignidad. Es mirar a los demás con una nueva comprensión, sin idealizarlos ni demonizarlos, solo viéndolos como lo que son, seres humanos, como tú, que están intentando lo mejor que pueden con lo que saben. Es experimentar el éxito sin arrogancia y la dificultad sin desesperación, porque entiendes que nada te define por completo. Cuando vives desde esta plenitud, dejas de actuar movido por el miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo a perder, el miedo a ser rechazado se transforman en algo más manejable, más pequeño frente a la inmensidad de tu propósito. Y cuando el miedo deja de gobernarte, tomas decisiones más libres, más alineadas con tu verdad. Dejas de hacer cosas solo para complacer, dejas de quedarte atrapado en lo que se supone que deberías hacer. Empiezas a vivir desde una autenticidad radical que incomoda a algunos pero libera a muchos, especialmente a ti. También descubres que tu poder para influir no está en forzar, sino en ser. Cuando has trabajado tu mundo interior, cuando has cultivado claridad, propósito, disciplina, empatía y resiliencia, no necesitas gritar para que te escuchen ni imponerte para que te sigan. Tu presencia misma se convierte en un mensaje silencioso. Las personas sienten cuando están frente a alguien que se conoce y se gobierna a sí mismo. Se sienten más seguras, más abiertas, más inspiradas, y eso es algo que ninguna técnica superficial puede imitar. Este es el verdadero liderazgo, no el que depende de un título o de una posición, sino el que nace del ejemplo y de la integridad. Y, sin embargo, a pesar de toda esta evolución, sigues siendo humano. Seguirás sintiendo dolor, seguirás cometiendo errores, seguirás teniendo momentos de duda. La diferencia es que ya no te defines por esos momentos. Sabes que puedes aprender de ellos, sabes que no son finales sino partes del proceso. Sabes que puedes pedir ayuda, sabes que puedes recomenzar. La sabiduría emocional no te hace invulnerable, te hace flexible. Y la flexibilidad es la verdadera fortaleza, porque nada puede romper lo que sabe doblarse sin perder su esencia. Cuando todo esto se integra, empiezas a experimentar algo que podríamos llamar trascendencia. Ya no vives solo para ti, ni siquiera solo para los que te rodean, sino para contribuir, aunque sea de manera pequeña, a la evolución del todo. Empiezas a actuar con la conciencia de que tus gestos, por mínimos que parezcan, tienen un impacto que nunca podrás medir del todo. Una palabra amable puede evitar que alguien pierda la esperanza. Una conversación honesta puede abrirle puertas que nunca imaginó. Una decisión valiente puede inspirar a otros a ser valientes. Y todo esto crea una cadena de causas y efectos que continúa mucho más allá de ti. Piensa en la magnitud de esto. Cada interacción humana es una oportunidad de sembrar algo que puede crecer por generaciones. El padre que aprende a manejar sus emociones deja un legado emocional a sus hijos, que a su vez lo transmiten a sus hijos. El líder que actúa con compasión crea una cultura que influye en cientos de personas, y esas personas llevan esa cultura a otros lugares. Así es como el trabajo interno de una sola persona puede multiplicarse infinitamente. No necesitas cambiar el mundo entero para hacer una diferencia, basta con cambiar tu mundo interno y tu entorno inmediato. Lo demás se expande por sí solo. Y aquí llegamos a una verdad que los grandes pensadores de todas las épocas han repetido de distintas formas: lo externo siempre es un reflejo de lo interno. Si quieres más paz en el mundo, comienza por cultivar paz en ti. Si quieres más empatía en tu entorno, comienza por ser más empático contigo mismo y con los demás. Si quieres menos conflicto, comienza por manejar tus propios conflictos internos. La transformación colectiva empieza en lo individual, y lo individual se fortalece en lo colectivo. Somos espejos, somos reflejos, somos parte de una misma red. Cuando aceptas esta interconexión, tu manera de vivir cambia. Dejas de ver a las personas como obstáculos o como herramientas, y las ves como compañeros de viaje. Dejas de obsesionarte con tener siempre la razón, y te interesas más en comprender.
Dejas de buscar controlarlo todo y confías más en el proceso. Y, curiosamente, al soltar el control excesivo, ganas una nueva forma de poder, el poder de adaptarte, de influir desde el ejemplo, de inspirar sin forzar. Llegar a este punto no es rápido ni fácil, pero tampoco es inalcanzable. Se construye un día a la vez. Se construye cada vez que eliges pausar antes de reaccionar, cada vez que eliges escuchar con el corazón, cada vez que eliges ser honesto cuando sería más fácil fingir. Se construye cada vez que haces un esfuerzo consciente por ser un poco más compasivo, un poco más paciente, un poco más auténtico. Y con cada uno de esos esfuerzos, pequeñas semillas se plantan en tu interior y en el interior de quienes te rodean. Entonces, ¿qué queda por hacer después de entender todo esto? Queda vivirlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo información, y la información no cambia nada por sí misma. Lo que transforma es la acción, la repetición, la presencia constante. Empieza por observarte hoy. Empieza por escuchar de verdad a alguien hoy. Empieza por reconocer una emoción en lugar de huir de ella. Empieza por hablar con claridad y bondad en la próxima conversación que tengas. Empieza donde estás, con lo que tienes, con quien está a tu lado. Porque no existe el momento perfecto, el momento es siempre ahora.